Bueno, voy a hacer un comentario hoy, espero que breve, del libro de Armut Rosa, Alienación y Aceleración, hacia una teoría crítica de la temporalidad en la modernidad tardía, publicado en la editorial Katz. Armut Rosa es profesor de sociología en la Friedrich Schiller Universidad de Jena, en Alemania, y ha impartido clases como profesor invitado en la New School of Social Research de Nueva York, y se le considera uno de los exponentes actuales de la teoría crítica de la sociedad, uno de los herederos, por tanto, del llamado pensamiento o de la filosofía frankfurtiana. Es uno de los autores más conocidos y reconocidos en la cuestión de la reflexión sobre el tiempo y sobre el tiempo acelerado de la contemporaneidad, y este es un libro que se publicó en el año 2013, que fue traducido al español en el 2016. Fue traducido por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Autónoma de México, con revisión y notas de Estefanía Dávila y Maya Aguiluz y Bargüen. Es un libro, como podéis apreciar, breve. Es una síntesis de trabajos mucho más extensos y de investigaciones realmente muy ambiciosas. Acaba de ser traducido en la misma editorial el volumen Resonancia, que trata de ser una teoría de la modernidad, pero también una reflexión sobre qué significa o cuál es el sentido de la buena vida, un libro de 600 páginas que comentaré dentro de unas semanas. Pero yendo ahora al que tengo en la mano, el libro de Alienación y Aceleración, es un libro que me interesa sobre todo en relación con la configuración del tiempo contemporáneo y en relación a toda la cuestión de cómo estamos esclavizados por el tiempo y cómo tenemos un hambre de tiempo y una sensación de que no tenemos tiempo para nada en este momento de la multitarea o del déficit de atención por hiperactividad. Comentaré también seguramente el sábado el libro de Judith Bachmann, Esclavos del tiempo, vidas aceleradas en la era del capitalismo digital. Pero voy con algunas de las consideraciones y de los subrayados que hice cuando leí el libro de Armut Rosa, que es también un ensayo sobre la vida moderna y sobre la calidad y estructura de nuestras vidas enfocada de acuerdo a los criterios temporales. Sostiene Armut Rosa que las sociedades modernas están reguladas, coordinadas y dominadas por un preciso y estricto régimen temporal que no está articulado en términos éticos, y este régimen temporal puede ser analizado señala, bajo un solo concepto unificador, que es la lógica de la aceleración social. Sobre todo va a hablar en este libro de cómo está puesto en peligro nuestra capacidad para llevar una buena vida, que es el tema que le interesa a Armut Rosa en todas sus investigaciones, y genera distorsiones en las estructuras del reconocimiento, como ya señaló el filósofo también alemán Alex Honnold, pero también genera conflictos en el campo de la comunicación, como ha desplegado en todas sus investigaciones Jürgen Habermas, pero también cambia nuestras perspectivas sobre la naturaleza, y esto está creando problemas de reconocimiento y también de estructuración política. El principal objetivo de Armut Rosa es restablecer, dice, el antiguo concepto de la teoría crítica desarrollado por Marx y por la Escuela de Frankfurt temprana, pero abandonado por teóricos como el mencionado Honnold y en cierta medida también por Habermas. Y este concepto que quiere recuperar Armut Rosa es el concepto de alienación, y sobre todo cómo la alienación tiene que ver con una aceleración, con esta aceleración que tiene graves consecuencias sociales y políticas. Y va a desplegar, por tanto, una reflexión sobre la aceleración y sobre todo sobre qué alternativas tenemos para escapar de la alienación, es decir, cómo podíamos llevar una vida que no estuviera alienada. El primer capítulo se titula ¿Qué es la aceleración? Y sobre todo señala que es un rasgo de la modernidad que está caracterizada por, como se ha señalado en muchos de los textos, por procesos de racionalización, como han sostenido Habermas y Max Weber, por procesos de diferenciación funcional, como argumentaron las teorías de Durkheim o de las teorías sistémicas de Niklas Luhmann, o de individuación, como propuso ya a comienzos del siglo XX Georg Simmel y también Ulrich Beck, pero también
tiene que ver con la domesticación o transformación de la mercancía, como pensaron evidentemente de forma seminal Carlos Marx, pero también como señalaron Adorno y Horkheimer en la dialéctica de la Ilustración. Evidentemente la modernidad desde Marinetti, pero también en Baudelaire, en Proust, en Goethe, en Thomas Mann, está marcada literariamente y estéticamente por una sensación de aceleración de la vida social, y esto se puede ver en esos orígenes de la modernidad simbólico-romántica, pero también se encuentra, como señala Armut Rosa, en autores como Douglas Coupland, que en su novela Generación X señaló que nos encontrábamos en una época de una historia de una cultura acelerada. Pero esto también se puede analizar a partir de libros como la historia cultural de Peter Conrad, Modern Times and Modern Places, tiempos modernos y lugares modernos, en la que se habla de la modernidad como algo que tiene que ver constantemente con la aceleración del tiempo. Es la sensación formulada paradigmáticamente por Marx y Engels en el Manifiesto del Partido Comunista de que todo lo que es sólido se desvanece en el aire, y sobre todo cómo se va produciendo esa sensación de desvanecimiento que es propia de este tiempo vertiginoso, de este tiempo acelerado en el que nos encontramos. Es una sensación de contracción temporal, y sobre todo es una sensación que tiene que ver no solamente con la disolución del tiempo de la vida y la aceleración de las tareas en las que nos encontramos embarcados, sino también en la disminución de nuestra experiencia del sueño y en nuestro modo de dormir, y sobre todo cómo la gente duerme cada vez menos. Algunos científicos han comprobado que el tiempo promedio del sueño disminuyó en 2 horas desde el siglo XIX y en 30 minutos desde la década de 1970 hasta la actualidad. De lo que va a hablar en este libro Armut Rosa es de la aceleración tecnológica, de la aceleración del cambio social y de la aceleración del ritmo de vida. La aceleración tecnológica tiene que ver con toda esa especialmente tecnología computacional, y cómo se dice que la velocidad de la comunicación se ha incrementado en 10 elevado a 7 veces, la velocidad del transporte en 10 elevado a 2 veces y la velocidad del procesamiento de datos en 10 elevado a 10 veces. Todo esto tiene que ver o ha sido enfocado de una manera muy extensa en la dromología de Paul Virilio, bueno, en la aceleración del tiempo y en las consecuencias tecnopolíticas, tecnoestético-políticas que eso acarrea, que eso conlleva, y también el libro de Judith Bachmann analiza y comenta la importancia de la dromología de Paul Virilio en una época, la de la globalización, que también es una época de utopicalidad, esa sensación de espacio sin espacio que sería propia de la red computacional, de la red cibernética, y sobre todo cómo ahí el tiempo se concibe como un tiempo comprimido, que sería también ese tiempo que comprime el espacio, por ejemplo, en las nociones de non-lieu, de no lugares de Marcouche. La aceleración del cambio social significa que las actitudes, los valores, las modas, los estilos de vida, las relaciones y las obligaciones sociales de los grupos, de las clases, de los entornos, de los lenguajes, están cambiando a una rapidez cada vez mayor. Teóricos sociales como Arjun Appadurai han reemplazado la simbolización del mundo social, que ya no se compone de agregados sociales estables que puedan ser ubicados en mapas, sino de flujos culturales que solo cristalizan puntualmente en lo que llama Appadurai ideoscapes, es decir, paisajes ideológicos, étnicos, tecnofinanciero-mediáticos, que aparecen en lo que llama Appadurai pantallas parpadeantes. Esta sensación es la sensación de la contracción del presente, es una noción desarrollada por el filósofo Hermann Lübbe, y sobre todo esa idea desarrollada por Lübbe de que el pasado es aquello que ya no se sostiene y que no es válido, pero también ahí la aceleración está definida como un incremento en las tasas de pérdida de confianza en las experiencias, en las expectativas, y también por la contracción de los lapsos de tiempo definibles o definidos como presente. La aceleración del ritmo de vida es la que marca el hambre de tiempo, esa noción de time famine, que es un término que estableció el economista Stefan V. Linder en The Harried Leisure Class, su libro del año 1970, es la sensación de escasez completa del tiempo, y sobre todo esto viene marcado por un incremento del número de episodios de acción
o experiencia por unidad de tiempo, es decir, tenemos que hacer más cosas en menos tiempo y esto produce una aceleración de la vida. La aceleración tecnológica debería promover, en principio, así se vendía, un incremento del tiempo libre que a su vez debería reducir el ritmo de vida o por lo menos eliminar el time famine, el hambre de tiempo, pero tal cosa no ha sucedido, sino que lo que se ha producido es una sensación de agobio continuo y sobre todo una sensación de incapacidad para estar al ritmo del tiempo. Las tasas de aceleración son cada vez mayores y por esta razón el tiempo se está volviendo, dice Rosa, más y más escaso en virtud de la propia aceleración tecnológica. Por eso podemos definir a la sociedad moderna como una sociedad de la aceleración, en el sentido de que se caracteriza por un aumento en el ritmo de vida, pero también por una escasez del tiempo, a pesar del desarrollo impresionante de la tecnología que nos prometía un uso más razonable y un uso más controlado del tiempo. Los motores de la aceleración social son, por tanto, son motores tecnológicos, pero también tienen que ver con la competencia y con el tipo de competencia específica del neoliberalismo y el tipo de trabajo que genera. También estaría en esos elementos que sirven como motores de la aceleración el motor cultural, una promesa, dice Armut Rosa, de eternidad. Esto es, la aceleración está impulsada por una sensación o por un rasgo propio de la sociedad secular moderna y ahí es esa promesa religiosa de vida eterna, que en este caso tendría que ver también con la concepción de qué entendemos como buena vida, la buena vida como una vida realizada, una vida plena de experiencia y de capacidades desarrolladas, como sostenía Blumenberg, y sobre todo con ese anhelo de poder saborear la vida en todas sus alturas y profundidades, y esta es una de las preocupaciones principales del hombre moderno. La aceleración sirve como una estrategia, dice en la página 49, para borrar la diferencia entre el tiempo del mundo y el tiempo de nuestra vida. La promesa eudaimonista de la aceleración moderna yace, por lo tanto, en la idea no expresada de que la aceleración del ritmo de vida es nuestra respuesta, es decir, la respuesta de la modernidad a los proyectos, al problema de lo finito, al problema de la finitud, al problema de la muerte. El ciclo de la aceleración es un ciclo que se articula, por tanto, a partir de las cuestiones tecnológicas, sociales y de la propia forma de articulación de la vida, y tiene que ver con los modos de la interacción social. Se pregunta en el capítulo 3 qué es la deceleración social y, sobre todo, cómo se podría marcar lo que él llama los límites naturales de la velocidad, es decir, límites antropológicos, cómo se podrían buscar oasis de desaceleración y cómo se podría escapar de los atascos y embotellamientos y depresiones o parálisis en la que nos encontramos constantemente, ya sean los embotellamientos de tráfico, pero también las crisis nerviosas y sobre todo las inercias culturales y estructurales. Y lo que le está preocupando desde hace tiempo a Rosa es por qué hay aceleración más que desaceleración, es decir, por qué nos seguimos moviendo en esta sociedad de masas y en esta sociedad racional hacia una irracionalidad generalizada, que es lo que llamó Max Weber la jaula de hierro, o la desdiferenciación y también la desintegración, que es lo que Paul Virilio llama la inercia polar, que no es otra cosa que el rasgo inherente de la aceleración. El temor, dice en la página 68 de la inercia polar, es el temor a una paralización fundamental. Esto es, toda esta velocidad contemporánea conduce en realidad a la parálisis, y ahí están los motivos y las enfermedades culturales de la melancolía, de la cedía, del ennui, de la neurastenia y en la actualidad diversas formas de depresión. Esto es, el cambio frenético sin dirección provoca estas situaciones de colapso mental. Desde esta percepción es cierto que las cosas cambian, pero no se desarrollan, es decir, no van a ninguna parte. De esta manera, lo que podría conducir a la patología de la depresión en el plano individual podría conducir también a la percepción del llamado fin de la historia, dirigida como una percepción colectiva histórica de un momento determinado. Y ahí dice Rosa que desde su punto de vista, esta transición desde la experiencia cultural dominante de cambio dirigido al progreso a la percepción de movimientos episódicos frenéticos es un criterio medular definitorio de la transición de la modernidad clásica a la modernidad tardía.
El capítulo quinto está dedicado a la aceleración y a la transformación de nuestro estar en el mundo y también por qué esto tiene importancia, y en él establece este esquema, que es el esquema que rige toda la investigación y que rige todo el libro, en el que señala, bueno, cómo el tiempo estaría marcado por los factores de la aceleración del transporte, de la aceleración de la comunicación y de la aceleración de la producción, y como la aceleración del transporte tiene que ver con las mutaciones del espacio en la contemporaneidad, la aceleración de la comunicación tiene que ver con la transformación de las relaciones sociales y la aceleración de la producción con la forma en la que actuamos e intervenimos en el mundo material. Y todo esto tiene como elemento central esa contracción fruto de la aceleración, que afecta a las relaciones sociales y que tiene que ver también con la necesidad aparente de incrementar los contactos sociales, que está favorecido por la red, pero que finalmente deriva en lo que Kenneth Gergen llamaba el yo saturado. Georg Simmel ya señaló en su meditación sobre la vida metropolitana en el año 1903 que nos encontramos efectivamente con muchas personas y establecemos redes de comunicaciones muy vastas, pero sobre todo se vuelve imposible una implicación emocional con todos y ni siquiera con un número pequeño de tales contactos, y esto conduce a una sensación de soledad, pero también a la generación de una identidad situacional o a la sensación de que todo es efímero y todo son estructuras desechables, y a su vez, evidentemente, reemplazamos a los sujetos por objetos que son objetos que tienen la cualidad de ser o estar marcados por la obsolescencia planificada. La segunda parte del libro se titula La aceleración de la vida social y las versiones contemporáneas de la teoría crítica, y en él establece los requerimientos para una teoría crítica y sobre todo cómo podemos actuar y tomar decisiones como seres humanos que estamos buscando la buena vida, es decir, que intentamos librarnos de las cadenas de la tiranía y de la alienación, y cómo la teoría crítica tiene que ser una crítica de las condiciones de comunicación y de las patologías sociales que surgen de las distorsiones sistemáticas de las condiciones contemporáneas de comunicación, y también cómo tiene que ser una crítica de las condiciones del reconocimiento social, de ese reconocimiento que en realidad es una falta completa de reconocimiento, y también de lo que llama en el capítulo 9 las nuevas formas de totalitarismo. La aceleración social, dice en la página 105, se ha transformado en una fuerza totalitaria en y de la sociedad moderna, y como tal debe ser criticada como todas las formas de poder totalitario. Y sobre todo lo que hay que criticar es estas formas de construcción tecnopolítica y social, que lo que están haciendo es que grandes capas de la población, grandes cantidades de sujetos colectivos, se estén convirtiendo en subjetividades absolutamente precarias, que es lo que llaman el precariado. La tercera parte del libro se titula Bosquejos de una teoría crítica de la aceleración social, y bueno, ahí plantea una crítica de las condiciones temporales, señalando que desde su punto de vista la aceleración es el proceso, como hemos dicho, medular de la modernización, y por consiguiente cualquier crítica de la sociedad moderna también tiene que tomarla como punto de partida, y hay que hacer una crítica funcionalista de las patologías de la ruptura de la sincronización, tomando en cuenta autores como Allian Ehrenberg y Lothar Weyer, que han hablado sobre el incremento dramático de los casos de depresión y agotamiento profesional en la contemporaneidad y de esos procesos que aceleran pero que también colapsan y ralentizan. Hay que hacer una crítica normativa de la ideología revisitada, desenmascarando las lógicas y las normas sociales ocultas de este modo acelerado de la temporalidad, que nos lleva a un vivir al día que en realidad es un completo sin vivir. Y también hay que ver cómo nos estamos metiendo en esta nueva regulación de las sociedades contemporáneas, que va configurando ideológicamente al sujeto como estas modalidades, aunque aquí no se habla en esos términos de la subjetividad neoliberal. Y también hay que hacer una crítica ética de las promesas incumplidas de la modernidad, retomando el libro de Charles Taylor, Las fuentes del yo, del año 1989, y sobre todo entender el proyecto de la modernidad como un proyecto que es
centralmente político, es decir, el carácter político del proyecto de la modernidad y cómo ya no se experimentan las fuerzas de la aceleración como potencias liberadoras, sino en realidad como presiones esclavizantes, como formas de generar alienación, especialmente porque el individuo no para hoy de estar corriendo, pero frenéticamente sigue pedaleando y está en realidad instalado de una forma inconsciente o ya transparente en la rueda del hámster, es decir, está yendo hacia ninguna parte y sobre todo hacemos voluntariamente todo aquello que en realidad no queríamos hacer, que sería también la ideología de la flexibilización. Y también la crítica ética tiene que plantearnos hacia dónde conduce la propia aceleración social y hacia dónde conduce esta aceleración con respecto al espacio, que como señaló Paul Virilio, genera una globalización digitalizada en la que las proximidades físicas son a su vez modos de la separación, es decir, aquello que está socialmente cerca en realidad está completamente alejado y también como el tiempo y el espacio se encuentran desarraigados, es algo que estudió también Anthony Giddens y resulta interesante, por ejemplo, dice en la página 148 que los gerentes de hotel informan que cada vez con más frecuencia tienen que reconfortar a los huéspedes que llaman a la recepción para pedir ayuda en materia de orientación, es decir, muchos huéspedes en los hoteles, señala aquí a Armut Rosa, preguntan en qué ciudad o en qué país se encuentran en ese momento, es decir, que no saben ni dónde se encuentran, es una especie ya de hiper jet lag, es decir, en el que no sabes dónde estás y tengo que decir que esto no es infrecuente, es decir, que hay veces que viajando mucho, me pasaba en la época en la que viajaba sin parar por todo el mundo, pues te levantabas, no sé si estabas en tu casa, ni dónde estabas, ni en qué dirección quedaba el cuarto de baño y este es un dilema existencial, como decía Lezama Lima, que no, por las razones que una vez adujo para no viajar, y dijo, bastante viaje ya es ir de la cama al cuarto de baño en la noche y en la oscuridad, pues si estás fuera de tu casa viajando y desorientado, pues imaginemos a dónde conduce ese viaje. Bueno, pero terminando con el libro, se trata también de hablar de la alienación y la dependencia que tenemos con respecto a las cosas y también con respecto a nuestros comportamientos y a nuestras acciones y cómo tenemos esa sensación de estar en un tiempo de experiencia totalmente colapsado o absolutamente fracturado y somos incapaces de conseguir experiencias que dejen huella y nuestra sensación experiencial es la de un estar de paso, es decir, es una experiencia fundamentalmente turística, pero sobre todo es esa dimensión de un yo, como hemos dicho, de la mano de Kenneth Gergen, un yo saturado, un yo que ya no es capaz de sedimentar aquello que le pasa, aquello que le sucede. En conclusión, el libro de Arnulf Rosa nos plantea una reflexión sobre la subjetividad inevitablemente descentrada, escindida, llena de tensiones y definida por los conflictos irresolubles entre deseos y evaluaciones y sobre todo quiere pensar qué instituciones en el escenario tardomoderno podrían posibilitar una reconciliación que no nos llevara meramente a una ideología del fracaso, esa idea del fracasa otra vez fracasa mejor, sino que lo que necesitamos, dice, es un informe completo y a fondo del aspecto que podría tener una vida no alienada. Y en este momento dice, ni siquiera tengo un bosquejo de dicho informe. Sin embargo, dice en la página 169, en la conclusión del libro, estoy convencido de que el silenciamiento del mundo, la sordera en relación entre el yo y el mundo, es la preocupación más persistente y más amenazante en todos los diagnósticos de patología que hallamos en análisis sociales críticos de la modernidad. La idea de que no podemos dejar de llamar al mundo y esperar una respuesta que tal vez nunca recibamos no es solamente la raíz de las crónicas existencialistas del absurdo, como decía Camus, sino que también se encuentran en el núcleo del concepto de alienación, en Marx, en la preocupación de Weber por el desencanto, en el análisis de Durkheim sobre la anomia, en la descripción de Lukács, Marcuse o Alex Honneth de la reificación y en el temor que tenían Adorno y Horkheimer ante la completa dominación de la razón instrumental. El antídoto de Adorno, la mímesis, desde el punto de vista de Arnulf Rosa, está bien definido por la contraidea de una aproximación responsiva mutua entre el yo y el mundo. Y hasta ahora, en la historia de la humanidad occidental, parece haber dos grandes formas o sistemas culturales capaces de hacer responsivo al mundo, que sería la religión, que permite considerar a uno o varios dioses responsivos en alguna parte, y el arte, esto es la poesía, y sobre todo la música, que al decir de los románticos despierta el mundo para que responda
con cantos. Bueno, esto me recuerda el hermoso libro de Peter Sloterdijk, Extrañamiento del Mundo, en el que habla de la metoicosis y cómo buscar un lugar para la meditación o la reflexión lejos del bullicio de esta aceleración del espacio y del tiempo contemporáneo, en el que también aparece la música como el lugar donde podremos encontrar ese espacio para la reflexión. Así habla de una musicalización de la vida cotidiana y también de una autorresonancia, y le hace esto llevar a la idea de que una vida, buena vida, podría ser al final aquella que es rica en experiencias multidimensionales de resonancia, que es lo que propone en este volumen que tengo aquí en la mano. Es decir, una vida que vibra a lo largo de ejes de resonancia discernibles, para utilizar el término de Charles Taylor. Y en este sentido, la resonancia sería lo otro de la alienación, como un concepto existencial o emocional más que cognoscitivo, y como esa música o esa melodía que nos tendría que llevar a una experiencia distinta del tiempo y del espacio, pero sobre todo a una vida ética, es decir, a una vida que pudiéramos entender como esa vida que deseamos vivir. Bueno, como digo, un libro que es solamente la sugerencia de un programa de investigación que está desarrollado en otros libros mucho más extensos y detallados, pero un libro interesante y muy comentado y muy analizado y debatido por otros autores, un libro importante para pensar la aceleración del tiempo en la contemporaneidad o en la modernidad tardía.